¿qué tal? Soy José Adrián Romero y quiero aprovechar este video para felicitar a mi amigo César Soto por este nuevo proyecto que está emprendiendo desde Austin, en Texas, en Estados Unidos. Este proyecto llamado Amor Original. Estoy convencido de que hacen falta congregaciones, voces, comunidades que tienen una voz profética, especialmente en estos días que estamos viviendo. Días de crisis, días en los que muchas cosas están colapsando en el mundo. Y cuando utilizo la palabra comunidades y voces proféticas, no la estoy utilizando en el sentido evangélico, carismático. Estoy hablando en el sentido progresista, de una voz que se levanta a favor de los menos, una voz que se levanta a favor de la justicia social, etcétera, etcétera. Y cada vez que alguien emprende proyectos como estos, me da mucho gusto. Y me da mucho gusto que César esté iniciando este proyecto, y quiero desearles lo mejor a César, su familia, a todo su equipo. Que Dios los bendiga, que muchas cosas buenas vengan a través de esto. Bueno, enhorabuena. No sé dónde comienzas tú, no sé dónde termino yo. Mi entorno se llenó de ti y mi interior, y mi manera de pensar y mi manera de sentir cambiaron al crecer tu amor dentro de mí. Nada cambiaría, quiero estar así, muriendo cada día para verte en mí. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas y todos los días ser un reflejo de tu amor. Con el sonido de mi voz, el viaje emprenderé. Mis pies me llevarán a donde quieras ir, y todo lo que soy, Señor, mis planes y mi corazón, hoy giran a tu alrededor, rendido estoy. Y nada cambiaría, quiero estar así, cada día para verte en mí. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas y todos los días ser un reflejo de tu amor. Mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas y todos los días ser un reflejo de tu amor.
Hola, ¿qué tal? Hola a todos, hola a todas. Qué alegría poder estar nuevamente una semana más con ustedes. No sé dónde están, si sentados en la sala de su casa, en el dormitorio, en la cocina, en el baño, no tengo idea desde dónde nos ves, pero estoy muy contento de poder estar una semana más con ustedes. Terminamos una serie que para mí fue maravillosa y para mí, no porque yo haya estado particularmente elocuente o algo por el estilo, no, sino porque refleja la esencia de lo que es amor original. Una mesa abierta para todos y para todas. Así que si ese es el tipo de lugar con el que buscas conectarte, estás en el lugar correcto. Estás acá. Comparte esta transmisión con otras personas también para que sean parte de este movimiento de amor, del amor original de Dios. Lo que da origen a toda la historia no es la culpa, es el amor. La situación a la que esta pandemia nos ha arrastrado ha obligado a la población a permanecer encerrada, socialmente distante, al menos en lo que tiene que ver con la proximidad física, alejada de las grandes aglomeraciones. No obstante, el ser humano es gregario, tiende a agruparse en comunidades que, por supuesto, le permiten sobrevivir mejor. Si bien algunos prefieren grupos pequeños y otros disfrutan de grandes multitudes, todos tenemos escrito en nuestro ADN la necesidad de conectar con otros. Y es por eso que este encierro ha sido tan estresante para muchas personas. El mismo cristianismo propone un tipo de espiritualidad en la que no se concibe una praxis que no contemple al prójimo. El retiro solitario, quiero poner ese ejemplo, el retiro solitario, el retiro de oración o de meditación puede ser un ejercicio espiritual extraordinario y por supuesto que es recomendable hacerlo, pero eventualmente las enseñanzas del Evangelio nos empujarán a vivir la vida de Cristo en integración comunitaria, social. Uno pudiera pensar que ya que se juntan estas dos cosas, el ser gregarios como condición innata y se junta con el cristianismo que nos impulsa a una conexión personal y social, uno puede pensar de que eso debiera ser sencillo, o sea, con estos dos elementos, debiera ser sencillo llevar a cabo el proyecto de la asamblea, de la congregación, de la iglesia. Lamentablemente, cada vez es más común ver a la iglesia de Cristo más y más disociada entre sí y desconectada con la realidad social. De alguna manera, nos inventamos excusas para mantenernos alejados los unos de los otros. Y hoy quiero compartirte dos de esas excusas. La reflexión de hoy estará centrada en Lucas, capítulo 18, versos del 9 al 14, y la he llamado simplemente aislados. El capítulo 18 comienza con una enseñanza sobre el orar constantemente. Jesús va a enseñar acerca de la oración usando un recurso pedagógico que se llama parábola. En términos muy sencillos, una parábola es poner dos elementos juntos y luego compararlos en búsqueda de una enseñanza mayor, espiritual, práctica. Pero en realidad es mucho más profundo. La parábola usa un lenguaje que va más allá de la descripción seca de eventos, sean reales o imaginarios. La parábola usa la metáfora y al hacerlo desata todo un nuevo universo de comunicación y entendimiento de las ideas. Las parábolas hacen alusiones también a una cultura que para nosotros, habitantes del siglo XXI, es desconocida. Y por eso es que en una parábola se omiten muchos detalles que resultan invisibles a la simple lectura, la lectura sencilla. Y no es que tenga nada en contra de leer la Biblia de forma simple, sencilla, devocional. Para nada, por favor, háganlo. Pero profundizar en las Escrituras y en las parábolas es maravilloso. Y la cita de Lucas que leeremos hoy nos contará otra parábola. O sea,
aquí en el capítulo 18 tenemos prácticamente 2 parábolas seguidas. Rascaremos la superficie de esta parábola y extraeremos algunos principios muy importantes para nosotros como Iglesia de Cristo. ¿Qué les parece si entonces leemos Lucas capítulo 18, versos del 9 al 14? A algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Antes de entrar a la enseñanza de hoy, déjenme explicarles algo muy sencillo. Uno de los primeros elementos a observar cada vez que vamos a una parábola, si es que no es el primero, es determinar la ocasión que da lugar a esa parábola. Creo que antes lo había dicho en otro sermón. En este caso, la ocasión está encerrada en el verso 9, donde dice: a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Es decir, la parábola es la respuesta a esa situación. A mí me gusta cómo lo expresa la traducción en lenguaje actual y se las voy a dejar en alguna parte de la pantalla para que ustedes entonces le den un vistazo y la revisen. Estas versiones están disponibles en internet, así que vayan y consúltenlas. Ok, ya vimos que el capítulo comienza con una parábola que habla de la oración. Ahora, en este caso, el evangelista establece el punto de continuidad en su evangelio usando una parábola que, escúcheme bien, sin hablar de la oración, usa el acto de orar como hilo conductor del relato. Porque la parábola, yo sé que muchos a lo mejor lo han escuchado, pero la parábola no nos habla de la oración. En realidad nos habla de la justicia, la que nosotros queremos construir versus la que emana de Dios. Usted tiene que fijarse al inicio, cuando dice, el relato dice que se creían justos, y ver cómo concluye la parábola. Dice, este y no aquel volvió a su casa justificado. Es decir, el tema es la justicia. El relato nos muestra a 2 personas que suben al templo. El texto dice suben porque el templo estaba en una especie como de colina, el monte del templo. Y es posible que el escenario de lo que se nos cuenta en esta parábola sea durante uno de los 2 sacrificios de propiciación que se hacían cada día. Cuando se realizaban los sacrificios, la gente se quedaba en los atrios o los patios del templo y desde ese lugar aguardaba en oración a que el ritual terminara y que el sacerdote impartiera una bendición a los que estaban ahí reunidos. ¿Ok? Entonces ese es el escenario como para que nosotros se nos dé una idea espacial de dónde están ahí. Me gusta la traducción que hace la NTV del verso 11, y esa sí se las quiero compartir, se las quiero leer ahora. Dice, el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Así lo traduce la NTV, Nueva Traducción Viviente. Es decir, en este acto comunitario, porque es el pueblo el que va a ese lugar, el fariseo, apartado de los demás, toma distancia de la congregación y pareciera que eso le provee el escenario para una oración
vamos a ser amables y vamos a decir que esta es una oración muy singular. Y es que esta oración no va dirigida a Dios precisamente, más bien al resto de las personas que están ahí. Y es en medio de ese ejercicio que termina exaltándose a sí mismo. Muchos fariseos, no todos, pero muchos fariseos de la época miraban en menos al resto de sus compatriotas por considerar que ellos no ponían el esfuerzo suficiente para cumplir la ley de Dios. Si bien su intención de cumplir la ley, en el caso de los fariseos, era buena, la forma en que trataban al prójimo, a los demás, era muy mala. Y en realidad el prójimo ya no importaba. A la gente del pueblo, los fariseos le decían la gente de la tierra, que era una expresión elegante, un eufemismo para tratarlos de ignorantes. Algunos fariseos llegaban al extremo de evitar el contacto casual, el roce de la ropa con otras personas, para así evitar contaminarse. Y yo me pregunto, ¿será esa la actitud que muestra este fariseo en el relato? Pues, a la luz de su discurso, parece que sí. Veamos lo que este fariseo dice al orar. Primero, dice, no soy como el resto. Y evidentemente, ni mucho menos como este publicano. Luego dice, ayuno 2 veces a la semana, o sea, más de lo que la Torá les indicaba ayunar. Y luego dice, diezmo absolutamente de todo. Y esa es la primera excusa que veremos hoy. Este fariseo está aislado porque se cree demasiado bueno. Mira, llega un momento en que si nadie te detiene, nos detiene. Podemos llegar a pensar que somos tan buenos que no solo no necesitas de nadie, sino que además podemos llegar a sentir desprecio por los demás. Y de repente es fácil creer que tus logros y moralidad son todo lo necesario para que el cielo te aplauda, para que Dios se sienta orgulloso de ti. El fariseo está aislado, regodeándose en su propia gloria, pero en otro lugar, también distanciado de la congregación, también aislado, está un recaudador de impuestos. Y ustedes ya saben, hemos hablado de esto acá en Amor Original, saben del rechazo del pueblo por la gente de esta estirpe. Él no dice mucho en su oración, pero su actitud dice demasiado. Mira, fíjate, número 1, no se atreve a alzar la vista al cielo, porque al parecer está profundamente compungido. Luego se golpea el pecho, que es un gesto que trasciende muchas culturas, pero que en Oriente significa un dolor interno y extremo. Y número 3, no busca autojustificarse. Se sabe pecador y solo espera que ese sacrificio, ese que se está ofreciendo en el altar, alcance a derramar misericordia para él también. Y esa es la segunda excusa para el aislamiento. Este publicano está aislado porque se cree demasiado malo. Alguien pudiera preguntarse, no sé, si era tan mal visto ser recaudador de impuestos y si se siente tan mal, ¿no habría sido más fácil dejar de hacer lo que hacía y ya, no sé, dedicarse a la carpintería, a la pesca, a otra cosa? Mira, al parecer, aquellos que se apuntaban como recaudadores de impuestos no solo lo hacían por ambición, o sea, que no quepa duda alguna que muchos lo hacían por eso, pero muchos otros lo hacían porque el pueblo, sus aldeas, ya les rechazaban. Entonces, pudieran decir, bueno, si ya me rechazan, entonces, ¿qué más da que me rechacen un poco más? Yo me pregunto, ¿qué razones podrían ser estas para que los rechazaran desde antes de ser publicanos? Bueno, más adelante.
Otro día vamos a hablar de eso. El caso es que este publicano se sabe necesitado de la gracia de Dios. Y aquí quiero compartir lo que yo he visto. Y puedo decir que he conocido a ambos protagonistas de esta historia. ¿Ok? Los he conocido. Por una parte, a los religiosos que jamás admitirán una falta y que harán ver bien incluso sus defectos. Yo no sé cómo lo hacen. Mira, se han encontrado con personas a las que les preguntan, oye, ¿y cuál es tu mayor defecto? Y responden, no, mi mayor defecto es que soy muy perfeccionista. Ese es el tipo de personas que con religión en las manos hacen que hasta sus defectos se vean como virtudes. Personas que tienen altas expectativas para todos, altos estándares rituales sobre todo y sobre todos. Esa gente no se enferma. Al menos jamás lo confesarán. Siempre andan en victoria, siempre con la última revelación de su ídolo del momento en los labios, que se muestran perfectos, perfectas, que siempre nos hacen creer que tienen las cosas muy claras, un norte, un objetivo súper claro, que todas las fotos que suben a sus redes y cuelgan en sus casas con sonrisas de calendario y en lugares súper interesantes. No estoy en contra de ese tipo de cosas. Es la motivación que está detrás la que a mí me hace como hervir la sangre. Porque saben que muchos inocentemente van y compran ese modelo y admiran ese modelo y armamos de esos tristes seres humanos un modelo a seguir, un ídolo que representa un ideal de vida. Pobres personas que no son capaces de admitir sus fallos, lisiados del alma, que prefieren habitar el mundo de humo que se crearon a punta de apariencia y un ego tan inflado que resulta evidente que tiene que estar dañado. Aislados en su burbuja, lejos de la comunidad, porque ellos y no el resto, ellos están en otro nivel. Por otra parte, he conocido a los que, de ser tan conscientes de sus fracasos, de las metidas de pata que han tenido en la vida, de los proyectos que se han derrumbado frente a sus propios ojos, tan conscientes de las veces que les dijeron que no daban la talla, que no eran lo suficientemente buenos o buenas, o que por ser de tal o cual manera jamás encontrarían su lugar. Tan presente en sus mentes que son vidas quebradas, que ya ni siquiera la gente de fe quiere tener algo que ver con ellos. La gente que dice amar a Dios, ni siquiera ellos quieren tener que ver con ese tipo de personas. Aislados, pero por diferentes motivos, diferentes razones. Es como una tétrica, caníbal, cadena de distancia y rechazo. Los súper espirituales que miran a las masas como seres inferiores y esa misma masa que busca un escalón de ventaja desde el cual poder rechazar a otros. El fariseo rechaza al pueblo y el pueblo al publicano. Existe una narrativa que nos haga dejar el rechazo a un lado y nos habilite el corazón para, sin argumentos, simplemente aceptar a los demás y aceptarnos a nosotros mismos. Claro que existe. Es el Evangelio, es el mensaje de Jesús, que cada vez que es bien contado va a causar escozor en cada uno de los sistemas que nos hemos inventado. Porque nosotros creamos sistemas para contener y mantener al Evangelio bajo control. Yo recuerdo, y perdonen que transforme esto en compartir testimonios personales, ¿sabes? Pero bueno, de eso me agarro para dar ejemplos. Yo recuerdo a un pastor que una vez me contó que tuvo que hacer contención o control de daños luego que
otro predicador, un predicador invitado, fuera a su iglesia. Yo pensé en ese momento, ¿qué habrá predicado? Pero antes de hacer la pregunta, ya me habían dado la respuesta. El predicador invitado había hablado sobre la misericordia del Señor y cómo ésta se renueva cada mañana. Y por dentro yo pensé, ¿qué de malo tiene eso? Pero una vez más, no tuve que preguntar, porque la respuesta, por supuesto, me llegó sola. Este pastor me dijo, si la gente cree eso, van a andar pecando desmedidamente, porque van a creer que Dios les perdonará cada vez que pequen. Ese es un perfecto ejemplo de cómo, cuando intentamos contener las buenas noticias del Evangelio, terminamos con un producto humano, algo totalmente diferente a lo que el Evangelio es. El Evangelio correrá siempre el riesgo de ser mal interpretado, pero creo que vale la pena correr el riesgo con tal de librarnos de estructuras que elevan a unos por sobre otros y crean niveles y jerarquías en una comunidad en la que el único que está por sobre todo y todos es el Cristo. Quiero concluir preguntándote lo siguiente. Tengo muchas preguntas para hacer. ¿Te sientes aislado? ¿Te has autoaislado? ¿Por cuál de las razones de las que hablamos hoy? ¿Porque te crees muy santo? ¿Porque te crees muy bueno? ¿Porque te crees demasiado malo? ¿Cuál es la razón por la que no puedes estar con el resto? Piénsala un momento, porque en algún instante de la vida nosotros hemos ocupado esos espacios. ¿Te crees poseedor, poseedora de la verdad? ¿O que tu tradición histórica es superior? ¿O a veces no quieres ni acercarte a una iglesia o a los cristianos porque sabes que hay tanto de lo que te arrepientes? Se me ocurre hacerte otra pregunta. ¿Aíslas a otros o has aislado a otros? ¿Por qué lo haces? ¿O por qué lo has hecho? Yo me considero reo de esas últimas preguntas, porque yo sí he aislado a otros. Y a veces veo en mis actitudes cosas que no solamente han aislado a otros en el pasado, sino que tal vez los están aislando ahora. Hay una traducción alternativa del verso 14 que la construí hace algunos años atrás y que se las quiero compartir. Verso 14 dice en esta traducción alternativa: les digo que el recaudador de impuestos fue perdonado, pero no el fariseo. Porque el que pretende ponerse por sobre los demás, en realidad desciende a lo más bajo de su condición humana. En cambio, aquellos que son humildes serán acercados al corazón de Dios. Esto se trata de la justicia, de la de Dios, no de la nuestra. A nosotros nos queda ser compasivos, compañeros, compañeras. Así que quiero invitarte a que donde quiera que estés, tú seas la buena noticia que los que están a tu alrededor necesitan. Tú sé el lugar de refugio que nunca cierra sus puertas. Tú sé la mano generosa que da sin medir la dignidad de acuerdo a parámetros que en realidad no glorifican a Dios. Deja de ser la vara que mide la moral de los demás y mejor sé el puente que conduce a la reconciliación, al perdón, al amor. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque nos enseñas, siempre nos enseñas. Y a veces la enseñanza nos lleva a tener que pedirte perdón. Y hoy, en esta mañana o en esta tarde, siento en mi corazón pedirte perdón. Perdóname, Señor, por las veces que me he aislado de los demás, pensando que los demás no son lo suficientemente buenos. O las veces que me he aislado porque a veces mi autoestima también ha estado por el suelo y pensado que no soy suficientemente bueno esta vez, o soy demasiado malo para estar en cierto grupo.
Perdóname la cantidad de veces que yo he apuntado a otros y que he deseado la posición de otros también. Enséñame y enséñanos a que vivir en comunidad es vivir sabiéndose falible y sabiéndose que el único que está por encima eres tú, Señor. Ayúdanos a compartir ese amor y no permitas que en este tiempo de aislación social, además nosotros seamos partícipes, cómplices de un sistema que se encarga también de aislar a los demás. Permítenos ser aquellos que reconcilian a los demás. Te lo pido, de acuerdo al carácter de Cristo. Amén. Gracias. Gracias por estar un domingo más con nosotros. Yo sé que a lo mejor tú no nos ves los domingos, nos ves otro día. Sea el día que hayas elegido para ver este mensaje, te doy gracias por apartar este tiempo. Espero que Dios haya hablado a tu corazón y esperamos también tener noticias de ti. Escríbenos, mándanos un saludo, mantente en contacto. Si tienes algún motivo de oración, háznoslo saber. También queremos ayudarte en eso. Que Dios te bendiga. Nos vemos.